¿Qué tal? Vamos a trabajar el portfolio. Portfolio profesional que obedece a una estrategia propia de comunicación para conseguir unos objetivos. No es solamente un escaparate, no es solamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre un simple escaparate? Que tampoco, porque un escaparate de una tienda obedece a una estrategia también de venta. La diferencia es que tenemos que aplicar técnicas, digamos, de ventas, de marketing personal, para hacer que el lector, el que visita, el visitante de nuestro portfolio, se enganche y siga un embudo, ¿vale? Una especie de embudo, que sería como una especie de funnel también, en el que le vamos dirigiendo hacia un objetivo, bien sea de recurrencia de visita o de visitar, por ejemplo, una página nuestra, nuestro currículum en LinkedIn, por ejemplo, que no estaría nada mal, llevarle hacia un reportaje, es decir, o por ejemplo un vídeo en YouTube o en otra red social. Todo esto tiene que tener una estrategia personal, pero esa estrategia es una especie de embudo de venta personal, es decir, estamos introduciendo marketing en nuestro contenido. Y esa es la principal justificación de tener un portfolio profesional, personal, pero enfocado a lo que es el periodismo, la comunicación. Y lo vamos a ir viendo según vamos construyendo el portfolio, ¿vale? Es decir, que hay una parte técnica también en la que te enseño, y ya te he enseñado cómo se instala el WordPress, y ahora vamos a configurarlo poco a poco. Partimos de un tema, pero tú puedes configurarlo con el tema que requieras, etc. También te voy a enseñar un editor que es Elementor. ¿Por qué Elementor? Porque he trabajado con otros editores, que no solamente el propio de WordPress, que se queda como muy cortito. Me gusta más Elementor porque además Elementor tiene una función muy chula, que es los bloques, o que son los bloques. Es decir, que puedes ir guardando ese bloque que has editado e incorporarlo como una plantilla, un archivo, que puedes exportarlo e importarlo en el momento en que tú quieras modificarlo. Es decir, que no tienes que volver a trabajar si has elaborado un bloque que puede ser pues texto, fotografía, vídeo, un encabezado, etcétera. Puedes grabarlo para utilizarlo posteriormente e ir componiendo otras páginas o continuando con la página principal si solo trabajas con una. Por eso me gusta Elementor. Y hay una parte técnica, hay una parte de control de Elementor, hay una parte de control de WordPress. Entonces, pues vamos a ir trabajando juntos y seguramente tendrás que ir pasando el vídeo y yo espero que tú vayas trabajando a la par conmigo porque, como siempre he dicho en el tema de formación, no puedes estar mirando un vídeo sin tú hacerlo también a la par. O lo ves primero y luego lo haces tú, o lo vas pausando, lo vas haciendo tú. Es decir, es imposible que construyas un portfolio si no lo construyes. Y así como tantas otras cosas. Y este es el caballo de batalla que siempre he tenido en educación. Yo que he dado clases, y perdona por el apunte, a muchos profesores, no solamente alumnos, sino a gente adulta, y les he explicado cómo son los procesos que tienen que ir haciendo, etcétera, para conseguir un determinado propósito, objetivo de aprendizaje. Al final, lo que veía es que la puesta en marcha de su propia mano, en este caso de diseño con un ratón, les costaba una barbaridad. Y otra cosa muy importante, si no apuntaban las cosas y luego volvían a recuperarlas en un bloc de notas, etcétera, tampoco servía para nada. Porque esa clase, en este caso la ventaja es que la clase se queda grabada, pero en una clase presencial no se quedaba grabada. Si no tomaban notas, aquello se perdía en el tiempo. Por lo tanto, había muchas probabilidades de que ese trabajo se fuera a la basura. Muchos de ellos querían solamente el certificado del curso, pero otros sí querían realmente incorporarlo a su práctica docente, digo, en el mundo de la educación. En este caso creo que no tienes opción. No se trata de que te voy a dar unos créditos y van a sumar a tus trienios y a tu carrera profesional. Se trata de que te tienes que vender para conseguir trabajo, para mantenerlo, para visualizarte mejor. Entonces no te queda otro remedio más que seguir mis clases y, por supuesto, hacerlo tú. No queda otra. La ventaja también de estar
en la Escuela de Periodismo y Comunicación es que no tienes que ir a buscar un curso específico sobre Elementor o sobre WordPress, sino que lo tienes ya también integrado. Y esta es la ventaja de tener todo este material conjunto, unificado en la plataforma de educación, o bien también en la formación tutorizada online o presencial que yo doy. Hecha la justificación, nos metemos a ello y paso por paso también te advierto de que es muy posible que vuelva atrás, es muy posible que cambie de idea, es muy posible que en el proceso creativo abra Photoshop, me cree una página, busque una fotografía, la incorpore. Es decir, es un proceso vivo. No es un proceso en el que yo digo, bueno, ahora tengo esto preparado. Es mucho más, digamos, enriquecedor ir componiéndolo e ir pensando juntos qué es lo que conviene o no conviene colocar o no colocar. También, por supuesto, debes tener material para incorporar. El material significa tener textos que tú tienes que producir, audios que tienes que grabar. Por eso mi insistencia en que todas las prácticas de los apartados, distintos apartados, bien del altavoz de la verdad, de la escalera de las habilidades, todos esos productos que puedes ir grabando en colaboración conmigo, con otros compañeros, también te sirven como repositorios o productos visibles que incorporas a ese portfolio, porque al fin y al cabo eso es lo que va a evidenciar tu aprendizaje y tu saber hacer. En eso consiste. No solamente tener una página bonita, una página web, sino también tener producto personal que me habilita competencialmente. Supongo que me estoy explicando. Aunque yo a veces hablo de forma muy técnica y muy docente, porque estoy habituado. Pero creo que me has entendido. Es decir, se trata de demostrar que sabes hacer. Esa es la cuestión. Bueno, pues visto ahora mismo todo esto, voy a darme una luz para evitar algún tembleque del croma y paso a enseñarte Elementor, WordPress y el portfolio que podemos componer juntos tú y yo. En este caso, contraté un dominio en mi host que se llama periodismopráctico.com. Quería haber cogido prácticas de periodismo, alguna otra cosa, pero bueno, este no me parecía mal y nos vale como portfolio personal, profesional, más bien profesional. Aunque hay una parte personal, claro, tú también eres persona y entonces tienes que poner ahí pues cuáles son tus hobbies, cuál es tu personalidad, si te interesa o no interesa, para, ya te digo, hacer que ese funnel de ventas se traduzca en empleabilidad, en empleo. En empleo a través de freelance o que un contrato por una empresa, por cuenta ajena, etc. Esto, claro, conviene tener un WordPress, conviene tener un hosting, pero si no tienes posibilidad de pagar un hosting, te habilitaré que también puedas trabajar dentro de no páginas, no las páginas, ya sabes que no es exactamente lo mismo trabajar con páginas que con entradas, es decir, las entradas pertenecen a lo que es un blog, que supongo que lo conoces, es decir, noticias que van acumulándose en cascada de forma temporal, es decir, la más reciente va a la primera, y las páginas son esas pestañas, digamos, de una web que siempre tienen un contenido estático que yo puedo ir nutriendo, pero añadiéndolo yo de forma manual. Una entrada es algo que yo voy colocando y sale en una página de forma de cascada. Entonces, para que puedas trabajar, y Elementos es transparente al respecto, puedes trabajar con entradas, tener tu propio usuario de WordPress dentro de mi dominio y trabajar dentro de entradas con tu entrada y con tu Elementor. No pasa nada, para practicar funciona, pero en el momento en el que tú tengas tu propio dominio, tu propia página web, entonces ya tendrás que tener tu propio hosting, tu propio WordPress, tu propio Elementor, pero para practicar no está mal que lo hagas con este y así no tienes ningún coste ni repercutimos ningún coste o repercutes tu coste en tu formación. Bien, supongo que esto es una ventaja fundamental para ti. Bien, pues vamos a ver, yo trabajo con un tema. Puedes escoger el tema que quieras. Ya sabes que los temas están aquí en apariencia. Lo voy a hacer más grande, por supuesto. Voy a ir despacio. Van a ser muchas horas de trabajar juntos, pero realmente no queda obsoleta esta formación. Puede cambiar más o menos WordPress, etcétera. Quizá Elementor lo van modificando. Ya sabes que los plugins actualizan, pero la funcionalidad más o menos se mantiene. Entonces, en apariencia, por cierto que hay un tema que tengo que actualizar, dirás tú, hay que tener muchos temas aquí. Yo he dicho en los vídeos introductorios que no es conveniente tener muchos temas instalados para evitar, tener agujeros de seguridad, es decir, cuanto menos temas, menos directorios, mejor. Entonces yo mantengo 2, ¿vale? Y por ejemplo de Inspiro hay una actualización disponible.
es necesario hacer backup o copia de seguridad. Yo tengo contratado una copia de seguridad de mi host, con mi hosting, que me hace una copia. En este caso, contra este dominio no tengo contratada copia de seguridad, es decir, que a la actualización machacaría todos los ajustes que tenga. Esto es un riesgo que yo corro o no corro. Como estoy en un entorno de pruebas, tampoco me preocupa. Lo que sí me preocupa, por ejemplo, es en mi página principal, en carloslopezmorante.com, tengo contratado un sistema de backup o de copia de seguridad diario o semanal, como yo lo quiera tener. En caso de que yo actualice un plugin, un tema y me destroza la configuración, puedo recuperar esa copia de seguridad, que tardará lo que tarde, depende pues del tamaño de la base de datos o del material que yo tenga instalado, pero puedo volver a una copia segura y entonces ya sé que puedo volver a un paso atrás en caso de desastre. En este caso no. ¿Hay algún problema en que yo actualice ahora? Bueno, está todo en blanco, no va a repercutir. Lo que siempre hago, desde luego, ahora ya que hemos actualizado el tema, es que en la pestaña del backend yo siempre doy un control alt. En este caso es control. Bueno, yo utilizo Macintosh, pero sería un obligar a refrescar. Esto estaría en el menú ver. Cargar página de nuevo. E incluso yo le doy a comando mayúsculas R, que es un refresh, obligándole a que sobreescriba la caché, porque a veces el navegador cuando carga, él guarda unos datos que la descarga previamente y te los da para ahorrar ese tiempo de carga en Internet. Entonces yo me obligo a que él sobreescriba la caché. Si no, tendrías que ir a las opciones del navegador, borrar la caché manualmente y volver a refrescar esa página para que la cargue desde cero para ver si realmente todo funciona. ¿Qué tal? Vamos a trabajar el portfolio. Portfolio profesional que obedece a una estrategia propia de comunicación para conseguir unos objetivos. No es solamente un escaparate, no es solamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre un simple escaparate? Que tampoco, porque un escaparate de una tienda obedece a una estrategia también de venta. La diferencia es que tenemos que aplicar técnicas, digamos, de ventas, de marketing personal, para hacer que el lector, el que visita, el visitante de nuestro portfolio, se enganche y siga un embudo, ¿vale? Una especie de embudo, que sería como una especie de funnel también, en el que le vamos dirigiendo hacia un objetivo, bien sea de recurrencia de visita o de visitar, por ejemplo, una página nuestra, nuestro currículum en LinkedIn, por ejemplo, que no estaría nada mal, llevarle hacia un reportaje, es decir, o por ejemplo un vídeo en YouTube o en otra red social. Todo esto tiene que tener una estrategia personal, pero esa estrategia es una especie de embudo de venta personal, es decir, estamos introduciendo marketing en nuestro contenido. Y esa es la principal justificación de tener un portfolio profesional, personal, pero enfocado a lo que es el periodismo, la comunicación. Y lo vamos a ir viendo según vamos construyendo el portfolio, ¿vale? Es decir, que hay una parte técnica también en la que te enseño, y ya te he enseñado cómo se instala el WordPress, y ahora vamos a configurarlo poco a poco. Partimos de un tema, pero tú puedes configurarlo con el tema que requieras, etc. También te voy a enseñar un editor que es Elementor. ¿Por qué Elementor? Porque he trabajado con otros editores, que no solamente el propio de WordPress, que se queda como muy cortito. Me gusta más Elementor porque además Elementor tiene una función muy chula, que es los bloques, o que son los bloques. Es decir, que puedes ir guardando ese bloque que has editado e incorporarlo como una plantilla, un archivo, que puedes exportarlo e importarlo en el momento en que tú quieras modificarlo. Es decir, que no tienes que volver a trabajar si has elaborado un bloque que puede ser pues texto, fotografía, vídeo, un encabezado, etcétera. Puedes grabarlo para utilizarlo posteriormente e ir componiendo otras páginas o continuando con la página principal si solo trabajas con una. Por eso me gusta Elementor. Y hay una parte técnica, hay una parte de control de Elementor, hay una parte de control de WordPress. Entonces, pues vamos a ir trabajando juntos y seguramente tendrás que ir pasando el vídeo y yo
espero que tú vayas trabajando a la par conmigo, porque como siempre he dicho en el tema de formación, no puedes estar mirando un vídeo sin tú hacerlo también a la par. O lo ves primero y luego lo haces tú, o lo vas pausando, lo vas haciendo tú. Es decir, es imposible que construyas un portfolio si no lo construyes. Y así como tantas otras cosas. Y este es el caballo de batalla que siempre he tenido en educación. Yo que he dado clases, y perdona por el apunte, a muchos profesores, no solamente alumnos, sino a gente adulta, y les he explicado cómo son los procesos que tienen que ir haciendo, etcétera, para conseguir un determinado propósito, objetivo de aprendizaje. Al final, lo que veía es que la puesta en marcha de su propia mano, en este caso de diseño con un ratón, les costaba una barbaridad. Y otra cosa muy importante, si no apuntaban las cosas y luego volvían a recuperarlas en un bloc de notas, etcétera, tampoco servía para nada. Porque esa clase, en este caso la ventaja es que la clase se queda grabada, pero en una clase presencial no se quedaba grabada. Si no tomaban notas, aquello se perdía en el tiempo. Por lo tanto, había muchas probabilidades de que ese trabajo se fuera a la basura. Muchos de ellos querían solamente el certificado del curso, pero otros sí querían realmente incorporarlo a su práctica docente, digo, en el mundo de la educación. En este caso creo que no tienes opción. No se trata de que te voy a dar unos créditos y van a sumar a tus trienios y a tu carrera profesional. Se trata de que te tienes que vender para conseguir trabajo, para mantenerlo, para visualizarte mejor. Entonces no te queda otro remedio más que seguir mis clases y, por supuesto, hacerlo tú. No queda otra. La ventaja también de estar en la Escuela de Periodismo y Comunicación es que no tienes que ir a buscar un curso específico sobre Elementor o sobre WordPress, sino que lo tienes ya también integrado. Y esta es la ventaja de tener todo este material conjunto, unificado en la plataforma de educación, o bien también en la formación tutorizada online o presencial que yo doy. Hecha la justificación, nos metemos a ello y paso por paso. También te advierto de que es muy posible que vuelva atrás, es muy posible que cambie de idea, es muy posible que en el proceso creativo abra Photoshop, me cree una página, busque una fotografía, la incorpore. Es decir, es un proceso vivo. No es un proceso en el que yo digo, bueno, ahora tengo esto preparado. Es mucho más, digamos, enriquecedor ir componiéndolo e ir pensando juntos qué es lo que conviene o no conviene colocar o no colocar. También, por supuesto, debes tener material para incorporar. Material significa tener textos que tú tienes que producir, audios que tienes que grabar. Por eso mi insistencia en que todas las prácticas de los apartados, distintos apartados, bien del altavoz de la verdad, de la escalera de las habilidades, todos esos productos que puedes ir grabando en colaboración conmigo, con otros compañeros, también te sirven como repositorios o productos visibles que incorporas a ese portfolio, porque al fin y al cabo eso es lo que va a evidenciar tu aprendizaje y tu saber hacer. En eso consiste. No solamente tener una página bonita, una página web, sino también tener producto personal que me habilita competencialmente. Supongo que me estoy explicando. Aunque yo a veces hablo de forma muy técnica y muy docente, porque estoy habituado. Pero creo que me has entendido. Es decir, se trata de demostrar que sabes hacer. Esa es la cuestión. Bueno, pues visto ahora mismo todo esto, voy a darme una luz para evitar algún tembleque del croma y paso a enseñarte Elementor, WordPress y el portfolio que podemos componer juntos tú y yo. En este caso, contraté un dominio en mi host que se llama periodismopráctico.com. Quería haber cogido prácticas de periodismo, alguna otra cosa, pero bueno, este no me parecía mal y nos vale como portfolio personal, profesional, más bien profesional. Aunque hay una parte personal, claro, tú también eres persona, entonces tienes que poner ahí pues cuáles son tus hobbies, cuál es tu personalidad, si te interesa o no interesa, para, ya te digo, hacer que ese funnel de ventas se traduzca en empleabilidad, en empleo. En empleo a través de freelance o que un contrato por una empresa, por cuenta ajena, etcétera. Esto, claro, conviene tener un WordPress, conviene tener un hosting, pero si no tienes posibilidad de pagar un hosting, te habilitaré que también puedas trabajar dentro de no páginas,
no las páginas. Ya sabes que no es exactamente lo mismo trabajar con páginas que con entradas, es decir, las entradas pertenecen a lo que es un blog, que supongo que lo conoces, es decir, noticias que van acumulándose en cascada de forma temporal, es decir, la más reciente va a la primera, y las páginas son esas pestañas, digamos, de una web que siempre tienen un contenido estático que yo puedo ir nutriendo, pero añadiéndolo yo de forma manual. Una entrada es algo que yo voy colocando y sale en una página de forma de cascada. Entonces, para que puedas trabajar, y Elementos es transparente al respecto, puedes trabajar con entradas, tener tu propio usuario de WordPress dentro de mi dominio y trabajar dentro de entradas con tu entrada y con tu Elementor. No pasa nada, para practicar funciona, pero en el momento en el que tú tengas tu propio dominio, tu propia página web, entonces ya tendrás que tener tu propio hosting, tu propio WordPress, tu propio Elementor, pero para practicar no está mal que lo hagas con este y así no tienes ningún coste ni repercutimos ningún coste o repercutes tu coste en tu formación. Bien, supongo que esto es una ventaja fundamental para ti. Bien, pues vamos a ver, yo trabajo con un tema. Puedes escoger el tema que quieras. Ya sabes que los temas están aquí en apariencia. Lo voy a hacer más grande, por supuesto. Voy a ir despacio. Van a ser muchas horas de trabajar juntos, pero realmente no queda obsoleta esta formación. Puede cambiar más o menos WordPress, etcétera. Quizá Elementor lo van modificando. Ya sabes que los plugins actualizan, pero la funcionalidad más o menos se mantiene. Entonces, en apariencia, por cierto que hay un tema que tengo que actualizar, dirás tú, hay que tener muchos temas aquí. Yo he dicho en los vídeos introductorios que no es conveniente tener muchos temas instalados para evitar, tener agujeros de seguridad. Es decir, cuanto menos temas, menos directorios, mejor. Entonces yo mantengo 2, ¿vale? Y, por ejemplo, de Inspiro hay una actualización disponible. Es necesario hacer backup o copia de seguridad. Yo tengo contratado una copia de seguridad de con mi hosting, que me hace una copia. En este caso, contra este dominio no tengo contratada copia de seguridad, es decir, que a la actualización machacaría todos los ajustes que tenga. Esto es un riesgo que yo corro o no corro. Como estoy en un entorno de pruebas, tampoco me preocupa. Lo que sí me preocupa, por ejemplo, es en mi página principal, en carloslopezmorante.com, tengo contratado un sistema de backup o de copia de seguridad diario o semanal, como yo lo quiera tener. En caso de que yo actualizo un plugin, un tema y me destroza la configuración, puedo recuperar esa copia de seguridad, que tardará lo que tarde, depende pues del tamaño de la base de datos o del material que yo tenga instalado, pero puedo volver a una copia segura y entonces ya sé que puedo volver a un paso atrás en caso de desastre. En este caso no. ¿Hay algún problema en que yo actualice ahora? Bueno, está todo en blanco, no va a repercutir. Lo que siempre hago, desde luego, ahora ya que hemos actualizado el tema, es que en la pestaña del backend yo siempre doy un control alt. En este caso es control. Bueno, yo utilizo Macintosh, pero sería un obligar a refrescar. Esto estaría en el menú ver. Cargar página de nuevo. E incluso yo le doy a comando mayúsculas R, que es un refresh, obligándole a que sobreescriba la caché, porque a veces el navegador cuando carga, él guarda unos datos que la descarga previamente y te los da para ahorrar ese tiempo de carga en Internet. Entonces yo me obligo a que él sobreescriba la caché. Si no, tendrías que ir a las opciones del navegador, borrar la caché manualmente y volver a refrescar esa página para que la cargue desde cero para ver si realmente todo funciona.